Bueno, hoy traemos una historia muy bonita de una pareja de inmigrantes hispanos de diferentes países, México y El Salvador, que se conocieron aquí en los Estados Unidos y pues el amor los llevó a tener un trámite migratorio y queremos hoy contarles la historia de ellos. Bienvenidos, Elsie y Sergio Barroso, bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, usted entró por la frontera, ¿no? Entré en el 2002 por la frontera y pues desde que llegué nunca tuve problemas ni con ¿Pasó la desapercibido o, Sí, o le dijo no, adiós a los del patrón, no? nunca los vi. Hasta el día de hoy nunca tuve problemas con la policía. En ese entonces, pues pasé tranquilamente, gracias a Dios, y estuve bien. ¿En qué año fue que entró? En el 2002. Ay, ahí Sí. estaba ya lo del 11 de septiembre, Sí, ya y acababa todo eso, de ya pasar. empezamos todos aquí temerosos Sí. con eso que pasó el 11 de septiembre. Uh-huh. ¿Y cómo se conoce con la señora Elsie? En la escuela, yo ya llevaba un semestre en la escuela estudiando inglés y llegó ella y pues ahí nos conocimos en la escuela estudiando. ¿Estudiando Me inglés? tocaba enseñarle porque el maestro me pedía a mí que le ayudara a ella. Yo estaba en segundo grado, ella estaba en primero y me pedía que le ayudara, entonces ahí fue donde nos conocimos. ¿Y en qué momento conocen la abogada? ¿Antes o después de contraer matrimonio? No, fue antes, en el 2006, a finales del 2006, la conocí, supe de ella y no fue hasta que después que nos casamos, cuando ella ya era residente, entonces decidimos ir a hacer la consulta, qué opciones tenías, qué se podía hacer en mi caso. Entonces fue ella que nos dijo que... Y en su caso, cuéntenos, al haber entrado por frontera, que eso pues acá es algo que todo el mundo le tiene como un poquito de respetico en cuanto a inmigración, el estar casado con una residente y usted haber entrado por frontera, ¿qué le dijo la abogada? Pues básicamente que por la situación en la que yo había entrado, que entré libre, que no tuve problemas con policía, con migración, con nadie, pues que me tocaba esperar, porque no había tenido ningún otro problema que me afectara. Como mi entrada fue prácticamente libre, pues teníamos que esperar a que la ley cambiara. En mi caso, como soy de México, pues a nosotros teníamos como un retraso de más tiempo para sí, que como tener son tantos, acceso a la... México es un país tan grande y hay tanta inmigración, por eso es que los tiempos son más largos para la comunidad mexicana. Sí, entonces teníamos que esperar para que cambiara una ley que me pudiera, que me beneficiara a mí. Entonces decidimos esperar, pero siempre estuvimos con ella. Después ella se hizo ciudadana. ¿En qué año? En el 2011. En el 2011 se hizo ciudadana y entonces ya parece que había que renovar la aplicación porque se vencía cada cierto tiempo. Entonces ya cuando ella sometimos la renovación, ya ella era ciudadana. Había que esperar un poco más hasta que las leyes cambiaran, porque seguía yo en lo mismo, hasta que en el 2013... Claro, el haber entrado por frontera. Uh-huh, hasta que en el 2013 cambió la ley. ¿Y cómo se enteró de que la ley cambió? ¿Usted llamó a la abogada o la abogada lo buscó y le dijo, hay una lucecita verde, de pronto hay una lucecita al final del túnel? La abogada Nosotros siempre estábamos en contacto con la abogada para saber qué pasaba. En ese momento ella nos dijo, ya han cambiado las leyes, ahora puedes aplicar para un perdón, entonces eso te puede beneficiar. Entonces se hizo toda la aplicación y pues lo pudimos conseguir. El perdón. El perdón. La abogada le logró otorgar el perdón. Y el perdón lo hacía regresar a su país. Sí. Y él sí. ¿Qué dijo cuando le llegó el perdón y tenía que irse para México? ¿No sintió temor, miedo de que de pronto pasara algo? Porque cuando a uno le dicen tiene que ir a su país,
a entrevistarse con un cónsul y uno dice, no me van a dejar. ¿No sintieron ese miedo, ese temor? Siempre hay el temor, pero yo pienso que cuando tienes primeramente confiando en Dios, ¿verdad? Que es el que pone los medios, y tienes una persona como nosotros que conocimos la abogada y ella siempre fue honesta con nosotros, y íbamos con esa confianza de que todo estaba bien, porque desde que hicimos el perdón, ella, desde que empezamos, ella fue bien honesta con nosotros, y cada paso que íbamos dando, todo nos salía bien. Cuando fue la salida para México, pues uno siempre va con el miedo, porque a veces uno escucha a la gente y uno no tiene que hacer eso, escuchar a las personas, porque todos los casos son diferentes. Si tú tienes que conseguir una persona que te dé confianza y asesorarte primero también, porque pues es bonito saber que uno te vas a legalizar para que uno quiere estar en este país, pero a veces las cosas no salen como uno espera. Pero gracias a Dios ella siempre fue honesta y si lo hicimos, siempre estuvo en contacto con nosotros, asesorándonos, y siempre. Pues siempre nos asesoró. Y, o sea, hasta el día de ahora nosotros vivimos agradecidos con Dios y con ella también, porque, o sea, como familia, nosotros hasta el día de ahora, desde el 2007, como familia, pues seguimos unidos. Y fue un proceso largo, pero a la misma vez es como una lección de vida, porque no tienes que perder la esperanza. Hay que esperar los tiempos de Dios son perfectos, y si tienes la persona que te está ayudando, la persona correcta, pues gracias a Dios. A nosotros estamos, gracias a Dios, bien. ¿Y Sergio sintió temor cuando tuvo que regresar a su país? Sí, claro, porque pues estás acostumbrado a estar aquí y de repente saber que puedes tener la posibilidad de que no regreses. De que le digan no vuelve. No, pero la situación es que yo ya iba con el perdón. Sí. Entonces, pues digamos que yo ya iba protegido. Ya iba más confiado en que todo me iba a salir bien. Bueno, allá pues depende de cómo lo vean a uno, cómo salga la entrevista, pero yo ya llevaba el perdón, que era lo que yo necesitaba para tener la confianza de que pensar que podía regresar bien. Y cuando llegó a la entrevista con el cónsul ahí en Ciudad de Juárez, ¿usted qué dijo? ¿Me va a dejar? ¿Voy a volver? ¿Tengo mi familia? Ellos ven a todas las personas que están ahí, porque todas las personas van con caras largas, van nerviosos, van asustados. Claro. Incluso uno cuando entras, los van sentando en sillas de diferentes colores. A mí me tocó una persona que me dio un papelito, y la persona que estaba haciendo eso nos hizo una broma. Nos dice, los que tienen el papelito no van a salir de aquí. Y entonces nos quedamos así hasta que él se empezó a reír. Dice, los que tienen ese papelito es para contar cuántos van a entrar en cada pasillo y para que pasen a la entrevista. Entonces ya solo le dio confianza, sí, ya estaba porque tranquilo. Ya te relajas, porque había mucho nervio, porque no es una persona la que va, son muchas. Entonces ya cuando entras a la entrevista, pues te preguntan lo que tú la vida, el proceso, el matrimonio, sí. Todo el trámite. Sí, me preguntó en dónde la había conocido. Le dije, en la escuela, estábamos estudiando inglés. Y pues me hizo más preguntas que la verdad no recuerdo mucho, porque pues iba con mucho. Bueno, pero afortunadamente todo salió bien. ¿Y cómo fue el proceso para ustedes? ¿Fue traumático, frustrante, muy largo? ¿Les produjo ansiedad? ¿Qué les trajo todo este proceso tan largo? Porque es que estar dentro de los Estados Unidos, y más en su caso que entrar por la frontera, es un poquito más complicado para las personas, porque sienten un poco más de temor que las personas que entran como con una visa de turista. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Frustrante? Mira, fue un proceso bien largo, porque pues yo entendía que
que mientras no tuviera una ley que a mí me beneficiara, pues no iba a ser mucho. Pero la abogada siempre nos dijo, hay que esperar a que salga una ley, a que cambie. Entonces, pues siempre estuvimos esperando, pero sí fue, a veces sí era, emocionalmente, a veces era triste, a veces era complicado porque, pues no, ella estaba bien, gracias a Dios, pero uno en el riesgo de que si andas en la calle, pues no sabes si lo van a parar, van a si detener, va a llegar inmigración, sí, claro. Entonces, y para él, sí, en ese acompañamiento de todo el proceso, ¿fue frustrante? Un poco, pero pues a veces no te puedes poner a estresarte, tienes que seguir adelante, y hay que seguir esperando porque pues al final pues hay leyes que llegan y te beneficias como nosotros, porque lo del perdón pues para nosotros fue una bendición, porque si no hubiéramos tenido la oportunidad de aplicar para el perdón para él, aunque yo fuera ciudadana americana, él nunca iba a poder ajustar su estatus. Lo más importante era, en este caso para nosotros, la abogada. Porque, tener la buena asesoría. Sí, porque ella siempre nos decía, vamos por aquí, vamos a hacer esto, ahí puedes hacer esto. Cuando ella era residente, yo pude con la antorcha sacar 2 años la licencia, y pues eso te da mucha tranquilidad porque pues nada como andar con licencia, no tienes que andar manejando con miedo de que si te detienen, pues con la licencia pues solucionas. Sergio, ¿y cómo fue esa entrevista cuando usted llegó a Juárez y que sabía que se iba a enfrentar al cónsul, que lo iba a conocer y todo lo que le iba a preguntar? ¿Sintió temor? Nervios, ¿Miedito? Eran nervios, mayormente eran nervios. Me acuerdo que de la cintura para arriba era un tronco y de la cintura para abajo me temblaban las piernas, pero no recuerdo todas las preguntas, pero básicamente pienso que él lo que trataba de definir era si con el permiso que yo llevaba era suficiente o si necesitaba más pruebas, tal vez. Más pruebas o otro tipo de permiso, porque yo solamente llevaba el permiso que yo necesitaba. Perdón. Sí, el perdón que yo necesitaba. En mi caso, pues nada más era uno, pero hay personas que requieren de más. Por eso es que tienen que estar bien informados con su abogado antes de que vayan a la entrevista. Y no recuerda, y más de los nervios, no recuerda ni una sola pregunta. Me acuerdo que me preguntó dónde conocía a mi esposa, me preguntó dónde estaban, les dije que estaban en el hotel porque en esa época estábamos... Usted llevó refuerzos en caso usted iba a gritar y a pedir ayuda. Sí, y ellos no podían estar afuera porque estaba como a -4 grados. Ese día era helado completamente. Entonces ellos se quedaron en el hotel y yo le expliqué, ellos están en el hotel esperándome. Y antes de salir del hotel, conocimos un señor que trabajaba ahí y él nos decía que él estaba confiado que a mí me iban a ayudar, que yo lo único que tenía que esperar era un papelito verde, que cuando él me diera el papelito verde ya estaba solucionado todo. Y él me acuerdo que me dijo el cónsul, me dice, está bien, todo estás aprobado. Y yo entre mí solo veía dónde está el papelito, sí. Hasta que vi que tiró la mano y me dio el papelito. Y pues realmente el papelito solo era un welcome to USA y no era que dijera algo extraordinario o el permiso. Entonces, ya de ahí, después de que aprobamos, tuvimos que esperar a que nos mandaran el paquete que ya traía mi pasaporte. Tuvimos que esperar 1, 2 días, un día más, porque en este caso ellos te mandan el paquete con tu pasaporte ya con la visa,
te lo mandan a un servicio de paquetería donde tú tienes que recogerlo y pues ya decides qué hacer, si te regresas o quieres estar más tiempo. En este caso pues ya había pasado muchos años de no estar allá y decidimos ir a la Ciudad de México porque nosotros estábamos en la frontera. Entonces, yo soy de la Ciudad de México y estuvimos ahí. En Juárez, ¿no? ¿En Juárez era donde estaba? Estábamos en Ciudad Juárez y viajamos a la Ciudad de México. Bueno, entonces ni modo de preguntar qué es eso que deseaba tanto, ir a su ciudad, ir a Ciudad de Juárez. No. ¿O ir a Ciudad de México? No, ir a Ciudad Juárez tuve que ir por la entrevista porque ahí es donde está el y usted de Ciudad de México. Y yo soy de la Ciudad de México. Chilangos, que les dicen, sí, ¿no? Son chilangos, ¿no? Entonces, aparte, porque llevábamos a nuestro niño y ella que, para que conocieran, estuvimos 3 semanas más allá. Ese era el sueño. Sí. Viajar juntos a México y conocer finalmente la familia y saber usted cuál era la familia y conocer todo lo que tenía que ver con ese hombre que conoció estudiando inglés. Pues qué historia tan bonita, qué bueno que usted pudo solucionar a través del bufé de Abellón Abogados y con la abogada María Abellón, porque son historias que hay que contar, porque la gente tiene que saber que siempre hay que ir con el profesional de los servicios de migración, en este caso la abogada María Abellón. Tienen que ir bien asesorados. Sí. En este caso, pues nosotros la recomendamos mucho porque ella es un trabajo increíble. Cuando estuvimos en el hotel esperando, también nos tocó ver casos de que había personas que no les daban, que les negaban el ajá. Muchas personas pues no solo iban con cierto tipo de perdón y no sabían que tenían que llevar desconocen, más. Sí, es que pues las personas desconocemos las leyes de inmigración y por eso es tan importante siempre acudir a un abogado de inmigración, en este caso pues la abogada María Abellón. Bueno, muchísimas gracias y los felicito y qué bueno que hayan logrado ese sueño de tener un estatus migratorio y que hayan logrado también el sueño americano como familia y como empresa. Y hoy estamos aquí precisamente porque venimos a buscar la información para yo poderme hacer ya ciudadano americano. Entonces, ahora vamos a seguir con la abogada, con la asesoría, a ver qué sigue. Muy bien. Muchas gracias.